Seguimos avanzando en la historia bíblica tal y como nos la presenta Elena White en el libro Profetas y Reyes. Hoy, capítulo 11, sobre el monte Carmelo. Estando delante de Acab, Elías exigió que todo Israel fuese congregado para presenciar su encuentro con los profetas de Baal y Astarte sobre el monte Carmelo. Allí, por orden del que hablaba en nombre de Jehová, estarían presentes los 450 profetas de Baal y los 400 profetas que comían en la mesa de Jezabel. El rey no pudo más que obedecer a la orden del profeta de Dios. En toda ciudad y aldea, el pueblo se preparó para congregarse en el monte a la hora señalada. El monte Carmelo había sido un lugar hermoso, pero la sequía había dejado una profunda huella en su paisaje. Bajo los bosquecillos deshojados se podían ver los altares levantados para el culto a los dioses, mientras que, en la cumbre de una de sus sierras más altas, se podía ver el derruido altar de Jehová. Allí había sido deshonrado el Dios de Israel, y era el lugar escogido por Elías para que se manifestase el poder de Dios y se vindicase el honor de su nombre. Llegó el día señalado, y las huestes del apóstata Israel se reunieron cerca de la cumbre. Los profetas de Jezabel, encabezados por Acab y aplaudidos por los idólatras, desfilaron en un despliegue imponente. Había profunda preocupación en sus corazones, pues sus dioses habían permanecido callados durante mucho tiempo, mostrándose indiferentes a sus gritos frenéticos, sus oraciones, sus lágrimas, su humillación, sus ceremonias repugnantes, sus sacrificios costosos e incesantes. Elías estaba solo para vindicar el honor de Jehová. Parecía que el que había sido culpado de ser responsable de la sequía estaba en una situación frágil, pero sobre él y alrededor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta estaba de pie frente a la multitud. Era consciente de su misión, y mirando al altar de Jehová clamó: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no dijo palabra. Nadie se atrevía a declararse leal al Señor. La apostasía no se había apoderado de repente de ellos, sino gradualmente a medida que fueron ignorando las advertencias que el Señor les hacía. Cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo. Ahora, en la crisis, seguían rechazando decidirse por Dios. Elena White dice que el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno, y ahora, como en los días de José, Elías y Daniel, Dios tiene a aquellos que no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo particular. Son aquellos que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, y subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, no consideran preciosa su vida. En el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, la voz de Elías rompió de nuevo el silencio y ordenó que se les diera un buey a los profetas de Baal y que lo prepararan sobre el altar. Él haría lo mismo, pero no pondrían fuego bajo su altar, sino que invocarían ellos a sus dioses y él a Jehová, para que el que respondiera por fuego fuera Dios. Todos estuvieron de acuerdo, y Elías concedió que los profetas de Baal actuaran primero. Con terror, conscientes del momento que estaban viviendo, los profetas prepararon su altar, pusieron sobre él la leña y la víctima. Entonces comenzaron sus encantamientos. Alrededor del altar saltaban, gritaban y se herían, suplicando a su Dios que respondiese. Así estuvieron durante horas, pero voz alguna respondía a sus frenéticos gritos y oraciones. El sacrificio no era consumido. Mientras danzaban y gritaban, buscaban la manera de encender el fuego para engañar al pueblo, pero Elías vigilaba sus movimientos y ellos seguían ganando tiempo con sus ceremonias sin sentido. Al mediodía,
el texto dice que Elías se burlaba de ellos diciendo: «Gritad en alta voz, que es Dios. Quizás está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino. Quizás duerme y despertará». Los profetas siguieron gritando y se cortaban y hacían sangre conforme a su costumbre, pero no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio, pero Jehová había puesto límites y restricciones a su poder, y ni aun todas las artimañas del enemigo podían hacer llegar una chispa al altar de Baal. Los sacerdotes comenzaron a mezclar sus gritos con maldiciones, pero siempre bajo la atenta mirada de Elías, hasta que, cansados, cesaron en sus esfuerzos. Desesperados, se retiraron de la contienda. El pueblo había contemplado durante todo el día la actitud de aquellos falsos profetas. Había tenido la oportunidad de reflexionar sobre la insensatez de la idolatría. Cansados de aquel espectáculo, ahora aguardaban con el más profundo interés lo que iba a hacer Elías. Él les dijo: «Acercaos a mí». Y mientras lo hacían, él se puso a reparar el altar de Jehová. La calma del profeta resaltaba en agudo contraste con el frenético e insensato fanatismo de los partidarios de Baal. Cuando terminó de reparar el altar, Elías cavó una trinchera alrededor de él y ordenó que derramaran 4 cántaros de agua sobre el altar. Así lo hicieron 3 veces, de tal forma que todo quedó empapado y el agua corría por la zanja. Entonces, Elías invitó al pueblo a humillar su corazón y a volver al Dios de sus padres. Postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó sus manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. No hubo gritos ni espectáculo. Elías sabía que Dios estaba allí, presenciando la escena y escuchando sus súplicas. Su oración fue sencilla y con fervor le pidió a Dios que se manifestase para que Israel fuese inducido a regresar hacia él. Sobre todos los presentes pesaba un solemne silencio que les oprimía. Los sacerdotes se sabían culpables y sentían que algo estaba por ocurrir. Apenas acabó Elías su oración, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego como brillantes relámpagos y consumieron el sacrificio, evaporaron el agua de la trinchera y devoraron hasta las piedras del altar. El descenso del fuego pudo verse desde los valles donde la gente observaba asombrada aquella columna de fuego, similar a la que había protegido a los hijos de Israel de los ejércitos egipcios. Sobre el monte, la gente se postró llena de pavor delante del Dios invisible. Temía verse consumida y reconociendo al Dios de Elías gritaron: «¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios!». Por fin Israel se despertaba desengañado y penitente. Por fin el pueblo veía cuánto había deshonrado a Dios. Quedaba plenamente revelado el carácter del culto de Baal en contraste con el culto racional exigido por el Dios verdadero. Reconociendo la justicia y la misericordia de Dios, al privarlos de lluvia para que pudieran recapacitar, ahora estaban dispuestos a admitir que el Dios de Elías era superior a todo ídolo. Por su parte, a pesar de su dolorosa derrota, los sacerdotes de Baal no estuvieron dispuestos a arrepentirse. Entonces, para evitar que pudieran nuevamente seducir al pueblo, Dios indicó a Elías que los destruyese. El pueblo ya se había enfurecido contra aquellos falsos profetas, así que cuando oyó la orden de Elías, estuvo listo para obedecer. Se apoderaron de los sacerdotes, los llevaron al arroyo de Cisón, y allí, antes que terminara el día que señalaba el comienzo de una reforma decidida, se dio a muerte a los ministros de Baal. No se perdonó la vida a uno solo. Queridos amigos, llegamos al final de este apasionante relato. Os espero en el siguiente capítulo que lleva como título De Jezreel a Oreb.